Capítulo 7. Jerarquiología y política. La historia de la humanidad es un inmenso mar de errores en el que, de vez en cuando, pueden encontrarse unas cuantas verdades. C. de Beccaria. Hemos visto cómo funciona el principio de Peter en algunas jerarquías sencillas, sistemas escolares, fábricas, talleres de reparación de automóviles, etc. Examinemos ahora las jerarquías, más complejas, de la política y el gobierno. Durante una de mis conferencias, un estudiante latinoamericano, César Inocente, dijo: «Profesor Peter, me temo que la respuesta a lo que yo quiero saber no la pueden dar mis estudios. No sé si el mundo está gobernado por hombres inteligentes que nos están engañando o por imbéciles que no se recatan de serlo». La pregunta de Inocente compendia los pensamientos y sentimientos que muchos han expresado. Las ciencias sociales no han conseguido suministrar respuestas consistentes. Hasta el presente, ningún politicólogo ha analizado satisfactoriamente el funcionamiento de los gobiernos, ni ha predicho con exactitud el futuro político. Los marxistas han errado en su análisis tanto como los teóricos capitalistas. Mis estudios sobre jerarquiología comparada han puesto de manifiesto que los sistemas capitalista, socialista y comunista se caracterizan por la misma acumulación de personal superfluo e incompetente. Aunque mi investigación se halla todavía incompleta, presento a continuación los resultados de la misma manera de informe provisional. Si consigo los fondos necesarios, completaré mi investigación sobre jerarquiología comparada. Realizado esto, me propongo estudiar la jerarquiología universal. Informe provisional. En toda crisis política o económica, una cosa es segura. Muchos ilustres expertos prescribirán muchos remedios diferentes. El presupuesto no se nivela, A dice, elevad los impuestos. B clama, reducid los impuestos. Los inversores extranjeros están perdiendo confianza en el dólar. C solicita una política de restricción de créditos, mientras que D aboga por la inflación. Hay disturbios en las calles. E propone se concedan subvenciones para ayuda de los pobres. F pide la adopción de medidas favorables a los ricos. Otra potencia hace gestos amenazadores. G dice, desafiadla. H dice, apaciguadla. ¿Por qué la confusión? 1. Muchos de los expertos han alcanzado en la actualidad su nivel de incompetencia, su consejo es desatinado o irrelevante. 2. Algunos de ellos tienen teorías válidas, pero son incapaces de llevarlas a la práctica. 3. En cualquier caso, ni las propuestas sensatas ni las insensatas pueden ser puestas eficientemente en práctica, debido a que la maquinaria de gobierno es una vasta serie de entrecruzadas jerarquías, surcadas de incompetencia en todas direcciones. Consideremos dos de las ramas de gobierno, el Parlamento, que crea las leyes, y el Ejecutivo que, por medio de su ejército de funcionarios, trata de hacerlas cumplir. El Parlamento. La mayoría de los parlamentos modernos aún en los países no democráticos son elegidos por voto popular. Cabría pensar que los votantes, por su propio interés, reconocerían y elegirían a los estadistas más competentes para que los representasen en la capital. Esa es, en efecto, la teoría simplificada del gobierno representativo. En realidad, el proceso es algo más complicado. En la actualidad, la política se halla dominada por el sistema de partidos. Hay países que solamente tienen un único partido oficial, otros tienen dos, otros tienen varios. El partido político suele ser ingenuamente descrito como un grupo de personas de ideas semejantes que cooperan en promover sus intereses comunes. Esto ya no es válido. Esa función se halla hoy día enteramente desarrollada por los pasillos, y hay tantos pasillos como intereses especiales. El partido político existe hoy primariamente como aparato para la selección de candidatos y para conseguir su elección. Una raza a extinguir. Desde luego, de vez en cuando un candidato independiente resulta elegido gracias a su propio esfuerzo, sin contar con el apoyo de ningún partido. Pero debido al enorme gasto de las campañas políticas este fenómeno es muy raro en los niveles local y regional,
y desconocido en las elecciones nacionales. Puede decirse que, en la política moderna, compete a los partidos la selección de candidatos. La jerarquía del partido. Todo partido político, como cualquier miembro de ellos sabe, es una jerarquía. Cierto que la mayoría de sus miembros trabajan sin percibir remuneración alguna a cambio, y que, incluso, pagan por ese privilegio, pero existe, no obstante, una bien delineada estructura de grados y un definido sistema de ascenso de un grado a otro. He expuesto hasta ahora el principio de Peter en su aplicación a los trabajadores a sueldo. A continuación verá usted que también es válido en este tipo de jerarquía. En un partido político, como en una fábrica o en un ejército, la competencia en un grado es requisito para el ascenso al siguiente. Un competente captador de votos a domicilio resulta elegible para el ascenso, puede que se le permita organizar un equipo de captadores de votos. El captador ineficaz o antipático continúa llamando a las puertas y alienando votantes. Un rápido rellenador de sobres puede esperar llegar a jefe de un equipo de rellenadores de sobres. Un incompetente rellenador de sobres continuará rellenando sobres lenta y torpemente, metiendo 2 octavillas en unos, ninguna en otros, doblándolas mal, dejándolas caer al suelo, etc., tanto tiempo como permanezca con el partido. Un competente recaudador de fondos puede ser ascendido a miembro del comité que designa al candidato. Aun siendo un buen pedigüeño, tal vez no sea competente para juzgar a los hombres como legisladores y tal vez apoye a un candidato incompetente. Aunque la mayoría de los miembros del comité de designación se componga de competentes jueces de hombres, este comité seleccionará al candidato, no por su potencial sabiduría como legislador, sino por su presunta capacidad para ganar las elecciones. El gran paso, candidato a legislador. En pasados tiempos, cuando las grandes concentraciones de masas decidían los resultados de las elecciones, y cuando la oratoria era un noble arte, un orador fogoso podía esperar ser nombrado candidato por un partido, y el mejor orador de todos los candidatos podía obtener el escaño. Pero, naturalmente, la capacidad de hechizar, de divertir, de inflamar a una multitud de 10.000 votantes con los gestos y con la voz no llevaba consigo la capacidad de pensar juiciosamente, de deliberar serenamente y de votar sabiamente sobre los asuntos de la nación. Con el desarrollo de las campañas electrónicas, un partido puede nombrar como candidato al hombre que mejor aspecto ofrezca en la televisión. Pero la capacidad de dar con la ayuda del maquillaje y la iluminación una imagen atractiva en una pantalla fluorescente, no constituye garantía alguna de una competente actuación en el Parlamento. Muchos hombres, bajo los antiguos y los nuevos sistemas, han dado el paso ascendente de candidato a legislador, solo para alcanzar su nivel de incompetencia. Incompetencia en el Parlamento. El Parlamento mismo es una jerarquía. Un representante elegido que se revela incompetente como parlamentario ordinario no obtendrá ningún ascenso. Pero un legislador ordinario competente es elegible para ser ascendido a un puesto de mayor poder, miembro de un importante comité, presidente de comité o, en ciertos sistemas, ministro del gobierno. También en cualquiera de estos grados el ascendido puede ser incompetente. Vemos, pues, que el principio de Peter controla todo el brazo legislativo del gobierno, desde el miembro más humilde del partido hasta los que ocupan los más elevados puestos selectivos. Cada uno tiende a elevarse hasta su nivel, y cada puesto tiende, con el tiempo, a ser ocupado por alguien incompetente para desempeñar sus deberes. El Ejecutivo. Le parecerá ya a usted evidente que el principio se aplica también a la rama ejecutiva, departamentos ministeriales, direcciones generales, agencias y delegaciones a nivel nacional, regional y local. Todos, desde las fuerzas de policía hasta las fuerzas armadas, son rígidas jerarquías de empleados a sueldo, y todas se hallan necesariamente sobrecargadas de incompetentes que no pueden realizar su trabajo, no pueden ser ascendidos, pero no pueden ser excluidos. Cualquier gobierno, sea una democracia, una dictadura o una burocracia comunista o de libre empresa, caerá cuando su jerarquía alcance un intolerable estado de madurez.
igualitarismo e incompetencia. La situación es peor en la actualidad que cuando los nombramientos de funcionarios civiles y militares se efectuaban por favoritismo. Esto tal vez parezca herético en una era de igualitarismo, pero permítanme explicarlo. Consideremos un país imaginario llamado Cabezovia, en el que son totalmente desconocidos los exámenes para acceso a la administración, la igualdad de oportunidades y el ascenso por mérito. Cabezovia tiene un rígido sistema de clases, y los grados elevados de todas las jerarquías al gobierno, la industria, las fuerzas armadas, la iglesia se hallan reservados a los miembros de la clase dominante. Observará usted que evito la expresión clase alta, ese término tiene desafortunadas connotaciones. Se le considera, generalmente referido a una clase que es dominante por razón de nacimiento aristocrático o noble. Pero mis conclusiones se aplican también a sistemas en los que la clase dominante se halla separada de la clase subordinada por diferencias de religión, estatura, raza, idioma, dialecto o afiliación política. No importa cuál de todos estos sea el criterio de Cabezovia, el hecho importante es que el país tiene una clase dominante y una clase subordinada. Este diagrama representa una jerarquía típica cabezoviana que tiene la clásica estructura piramidal. Los grados inferiores, la zona designada SC, se hallan ocupados por empleados de la clase subordinada. Por muy brillante que cualquiera de ellos pueda ser, ninguno es elegible para elevarse por encima de BC, la barrera de clase. Los grados superiores, la zona designada de C, se hallan ocupados por empleados de la clase dominante. No comienzan sus carreras en la base de la jerarquía, sino en el nivel de la barrera de clase. Ahora bien, en la zona SC, es evidente que muchos empleados nunca podrán elevarse a una altura suficiente para alcanzar su nivel de incompetencia, porque ello se lo impide la barrera de clase. Pasarán toda su carrera trabajando en tareas que son capaces de desempeñar bien. Nadie es ascendido fuera de la zona SC, por lo que esta zona conserva, y utiliza continuamente, a sus empleados competentes. La eficiencia de una jerarquía es inversamente proporcional a su cociente de madurez, cm. Centímetros igual, número de empleados en nivel de incompetencia por 100, entre el número total de empleados en la jerarquía. Evidentemente, cuando cm sea igual a 100, no se realizará ningún trabajo útil. Evidentemente, pues, en los grados inferiores de una jerarquía el mantenimiento de una barrera de clase garantiza un nivel de eficiencia mayor que el que podría existir sin tal barrera. Contemplemos ahora la zona de C, situada por encima de la barrera de clase. Como ya hemos visto, las perspectivas de un empleado de alcanzar su nivel de incompetencia son directamente proporcionales al número de grados existentes en la jerarquía, cuantos más grados, más incompetencia. A todos los efectos prácticos, la zona de C forma una jerarquía cerrada de unos pocos grados. Evidentemente, pues, muchos de sus empleados nunca alcanzarán su nivel de incompetencia. Además, la perspectiva de comenzar desde un punto próximo a la cúspide de la pirámide atraerá a la jerarquía a un grupo de brillantes empleados que jamás habrían acudido allá si se hubieran visto obligados a comenzar desde la base. Examinemos la situación de otro modo. En el capítulo 9, consideraré los estudios de eficiencia y demostraré que la única forma eficaz de incrementar la eficiencia en una jerarquía consiste en la infusión de sangre nueva en sus niveles superiores. En la mayoría de los sistemas actuales tal infusión tiene lugar a intervalos, después de una reorganización, por ejemplo, o en periodos de rápida expansión. Pero en las jerarquías cabezovianas es un proceso continuo, nuevos empleados están entrando regularmente a un alto nivel, por encima de la barrera de clase. Evidentemente, pues, en las zonas SC y DC, por debajo y por encima de la barrera de clase, las jerarquías cabezovianas son más eficientes que las de una sociedad sin clases o igualitario. Un sistema de clases contemporáneo. Antes de que se me acuse de recomendar el establecimiento de un sistema de clases, permítaseme señalar que ya tenemos uno. Sus clases se basan, no en el nacimiento, sino en el prestigio de la universidad a que uno ha asistido. Por ejemplo,
Al hablar de un graduado de Harvard se dice que es un hombre de Harvard, pero no se menciona para nada la universidad cuando es otra carente de renombre. En algunas jerarquías, el graduado de la universidad desconocida, por competente que sea, no tiene las mismas oportunidades de ascenso que el graduado de la institución prestigiosa. La situación está cambiando. Existe una acusada tendencia a hacer del título universitario requisito previo para poder ocupar cada vez más puestos, aún en los grados más bajos de ciertas jerarquías. Esto debería aumentar el potencial de ascenso de todos los titulados y, por consiguiente, disminuir el valor de clase del título prestigiado. Mis estudios personales sobre este fenómeno, debido a esa lamentable escasez de fondos, son incompletos, pero aventuraré la predicción de que, con el paso de los años, cada graduado universitario irá teniendo más oportunidades de alcanzar su nivel de incompetencia, ya sea al servicio de empresas privadas o del gobierno.